Hoy vamos a hablar de algo tan simple como poderoso, el earthing, esa práctica de caminar descalzos sobre la tierra, la hierba o la arena, que no solo nos conecta con la naturaleza, sino que puede ayudarnos a recuperar la salud de forma profunda. Esto es muy interesante, ya que vivimos desconectados, no solo del cuerpo, el descanso o nuestros ciclos, también del suelo que nos sostiene. Y esto tiene consecuencias. La ciencia empieza a mostrar que reconectar con la tierra puede reducir la inflamación, mejorar el sueño, calmar el sistema nervioso e incluso regular nuestra biología desde lo más esencial. Y si sumamos a eso el poder de los baños de bosque, pues nos encontramos con una vía accesible, natural y transformadora para volver a nosotros. La persona que nos acompaña hoy sabe mucho de esto, no solo porque lo vive, sino porque lo ha estudiado a fondo. Ella es bioquímica, con formación en psiconeuroinmunología clínica, en microbiota humana, en nutrición, en terapia breve, en osteopatía viral, en coaching nutricional y podría seguir así muchísimo tiempo porque tiene un montón de estudios, pero lo más importante es que tiene esa mirada integradora y científica y que ha creado un enfoque propio que une naturaleza, salud y conciencia. Hoy nos descalzamos con ella para reconectar con la tierra y con lo esencial. En el arte de ser saludable tenemos el placer de recibir a Ana Montes. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Muy buena, Sara, estupendamente. Muchas gracias por esa presentación y por esta oportunidad de estar aquí hoy para hablar de algo tan importante como es el ERCIN. Pues yo encantada de tenerte aquí y lo que me gustaría es que empezáramos pues con mucha claridad a saber cómo explicarías tú el ERCIN de una forma sencilla pero rigurosa. Genial, Sara. Bueno, pues es una súper pregunta así, pum, para entrar ya directas, pero mira, yo siempre me gusta empezar a hablar del ERCIN entendiendo primero cómo funciona nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo está lleno de células, ¿no? Conformado por células. Pues tenemos que imaginar que nuestras células al final, imaginar que son como pilas. ¿Qué caracteriza una pila? Que tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿verdad? Y que se Ujú. recarga de energía o se descarga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una batería funciona más o menos así. Pues tenemos que entender que nuestro cuerpo está lleno de baterías andantes, de esas células que son como baterías andantes. La similitud está en que para que una célula esté sana, joven y pueda conectarse con las demás células y con el exterior de manera eficiente, necesita que su interior siempre tienda a estar más negativo y el exterior celular más positivo. Esa diferencia de potencial es lo que hace que la célula tenga un voltaje celular. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día nos encontramos inmersos en una gran cantidad de toxinas, en un exposoma, en un ambiente externo, como por ejemplo está ocurriendo, ¿no? Con toda la gran masa de frecuencias electromagnéticas artificiales que emiten, las radiaciones que emiten pues, los dispositivos inalámbricos, pero eso es un mundo, ¿eh? Hoy no quiero entrar tampoco tanto ahí, a no ser que sea preciso, pero simplemente quedarnos con que el estar en ese ambiente, ¿no? Tan cargado de todas esas toxinas ambientales hace que el voltaje celular vaya bajando y que al final el interior de nuestras células cada vez esté más desprovisto de electrones. Se va haciendo positivo el interior de la célula y al final la batería baja. Desde ese estado es donde empieza la enfermedad. Empieza la inflamación, empieza el estrés oxidativo y de ahí arrancan procesos de disfunción superiores que te pueden llegar a llevar a ese entorno de enfermedad. Básicamente sería así como explicaría esa primera parte de las células. Ahora, ¿qué sentido tiene esto con el earthing? ¿Cómo se vinculan el earthing con esto de las pilas que acabo de explicar? Bien, pues sabemos que la Tierra tiene un núcleo magnético, ¿no? Y sabemos que todos los días sale el sol. Pues si juntamos esas dos fuentes, por decirlo de alguna manera, la fuente electromagnética de los rayos solares que llegan a la Tierra con el núcleo terrestre, tenemos que imaginar súper sencillamente como si en el manto terrestre hubiera una manta, un manto de electrones. ¿Qué son electrones? Son cargas eléctricas negativas sueltas ahí, puestas que para nosotros son altamente biodisponibles. ¿Qué significa eso? Que solamente haciendo contacto directo de nuestra piel con esos electrones somos capaces de absorberlos y recuperamos esos electrones que nuestras células pues necesitan para estar sanas y bien.
Es así como funciona. Imaginarnos, cuando nosotros tenemos, ahora no tengo ningún enchufe de móvil por aquí, pero cuando enchufamos a cargar el móvil, ¿no? en la pared con el enchufe, ¡pling! ¿Qué pasa? Que automáticamente un flujo de electrones de esa corriente alternante de la pared alimentan la batería de mi dispositivo, de mi móvil, ¿no? Pues cuando nosotros colocamos, ¡pum!, los pies a la tierra, pasa algo parecido, que nos vamos recargando de nuevo. No sé si eso sería como un poquito para empezar. Es una explicación magnífica. O sea, lo que me pregunto, Ana, es cómo llegó a ti esto, ¿no? ¿Cómo te enteraste de todo el tema del earthing? Pues mira, yo creo que todos nos enteramos igual, de chiquitines. Cuando somos pequeñitos, los niños les encanta ir descalzos y al menos aquí en España siempre ha habido como la creencia, ¿no?, generalizada de te vas a resfriar, no ponga los pies al suelo, vas a ensuciar la casa, un montón de cosas, ¿no?, que hacen que al final el niño pues se vaya reprimiendo esa libertad de ir descalzo, ¿no? Yo creo que esa es la primera consciencia inconsciente que tenemos. Porque Ujú. si el niño lo hace es porque siente algo de mejora, seguro. Porque cuántas cosas hace un niño que las hace por intuición, sin juicio, y luego al paso de los años, pues vienen los juicios, las creencias, y se va como enturbiando un poco ese proceso de intuición, ¿no? Yo creo que esa sería la primera consciencia inconsciente. La consciencia consciente me empezó a llegar más cuando estudié bioquímica en la carrera y empecé a entender, ¿no?, cómo funcionan las células y qué es eso de los canales iónicos regulados por voltaje y demás. Pero ya de lleno fuerte, 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 cuando me di cuenta de que era imprescindible practicar grounding fue cuando estudié la certificación en coach en electrosmog. Cuando hice el Zenfer, ahí me di cuenta que eso debía ser para todos. ¿Nos puedes ampliar un poco qué es esa certificación? Vale, la certificación Zenfer la estudié, bueno, está impartida por el centro Noxtac, el Instituto de FEIA en Miami, y ellos al final lo que hacen es certificar a las personas, digamos, en tres niveles, ¿no? El primer nivel es el coach en electrosmog, luego puede haber otro nivel que es técnico en electrosmog y después está el investigador, ¿no? Yo por ahora estoy entre coach y posiblemente me haga técnica. El coach es esa persona que al final entiende y comprende perfectamente qué está pasando en este entorno actual con respecto a las frecuencias electromagnéticas no nativas o los campos electromagnéticos no nativos y el impacto directo que tienen sobre la salud de las personas, para de esa manera educarlas a tener una mejor salud medioambiental y ambiental a ese nivel. El técnico ya son personas pues, que ya se dedican a medir, a habilitar espacios libres de electrosmog, y el investigador, pues personas que están 24/7 ahí, ¿no? Yo, pues como me dedico a otras cosas, aparte de enfocarme también por esa área, pues estoy como Zenfer y eso fue suficiente para poder acompañar a mis pacientes a tener esa patita de la salud tan básica, pues a punto de caramelo. Nos has ido adelantando alguna cosita a nivel celular, pero ¿qué efectos tiene el earthing o grounding, ¿no? Porque se llama, es lo mismo earthing, Lo earthing mismo. que grounding. ¿Y qué efectos tiene en patologías o en situaciones como inflamación, dolor crónico, estrés oxidativo, que ya nos adelantabas un poco? Pero cuéntanos, profundicemos un poquito más en esto. Exactamente, ¿a qué te refieres, Sara? O sea, ¿qué impacto tienen los electrones sobre... Sí, o sea, cuando nosotros estamos en una carga más positiva en nuestra célula, ¿Sí? esto nos puede llevar a situaciones de inflamación, de dolor Ujú. crónico, de estrés oxidativo. ¿Cómo, o sea, por qué el ERCIN nos va a ayudar con estas situaciones, ¿no?, de enfermedad? Genial. ¿Alguna vez has pensado, voy a empezar a cuidarme, pero mejor mañana? ¿O esto de no tengo tiempo para comer bien ni hacer ejercicio? Pues déjame decirte algo, eso son solo creencias que están saboteando tu salud. Justo de eso hablo en mi libro, quizás mañana sea tarde y tú no puedas contarlo, las 30 creencias que sabotean tu salud, que ya lo tienes disponible en Amazon. Si quieres descubrir qué otras ideas te están frenando y cómo cambiarlas, búscalo ahora. Seguimos con el episodio. Genial. Bueno, voy a intentar hacer también otra similitud, así para que se vaya entendiendo. Como comentaba, los electrones están disponibles en el manto. Nosotros los absorbemos a través de la piel y circulan por dentro de nuestro cuerpo. Al final, el agua que nos rodea todas nuestras células y conforma nuestras células es conductora. Por ahí los electrones se mueven bastante bien hasta que llegan al sitio donde deben estar, ¿no? O donde se necesitan, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, ¿cuántas de las personas que me estáis escuchando, incluso tú, Sara, y yo también, alguna vez hemos tomado algún antioxidante? Muchos.
desde las té verdes, por sus Mm. catequinas, los polifenoles de los frutos rojos, la vitamina C, ¿no? Si miramos un poquito con más de detalle en qué se basa un antioxidante, vemos que la gran mayoría de ellos buscan hacer lo mismo, que son partículas, por decirlo así, moléculas con un exceso de electrones en su estructura, que lo que hacen simplemente es regalar electrones ¿a quién? A quien se haya quedado sin electrones. Es como que son dadores de electrones. Y eso es la clave para entender cómo el hacer earthing nos ayuda a generar una mejor gestión del estrés oxidativo. Porque al final el estrés oxidativo celular no es nada más que una acumulación de tóxicos y metabolitos que actúan como radicales libres. ¿Por qué? Porque se han quedado desprovistos de electrones y lo que harán para ellos estabilizarte es arrancar del interior de tus células tus electrones. Y eso es lo que a ti te va a hacer ir perdiendo salud. Entonces, un antioxidante no es nada más, que los tenemos de manera natural en el cuerpo, lo que pasa que, pues como tenemos tantos tóxicos, cada vez nuestra capacidad antioxidante va quedando y detoxificante va quedando un poco mermada, pero al final es eso, ¿no? Lo que buscamos con los antioxidantes es decirle al radical libre, espera, te has quedado sin electrones, yo te los doy, pero no me dañes a mis células, yo te los doy, pero tú a mí no me dañes. Entonces, hacer earthing es un poquito esto, ¿no? Buscar ese dar electrones a esos radicales libres que se van a producir de manera espontánea, incluso por el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, porque no solamente hay toxinas a nivel exterior, sino también nuestro propio cuerpo cuando está metabolizando y eliminando células que ya no sirven, hormonas que ya no sirven, bacterias que hay que gestionar, ahí también se generan esos radicales libres que hay que compensar. Si nosotros no tenemos suficientes electrones para compensar esa carga oxidativa, nuestro cuerpo se va oxidando y un cuerpo oxidado es un cuerpo que envejece, que está provocando que se desencadenen reacciones de inflamación en el cuerpo y desde esa oxinflamación acelerar los procesos de envejecimiento, disfunción y enfermedad. Entonces, hacer earthing al final es el nutriente para que todo eso tarde lo más posible en llegar. Esto me parece importante, ¿no? Porque a veces dejamos el tema de antioxidantes a la alimentación, pero tenemos otra fuente, aparte del sol, ¿no? Que también el sol es una fuente. El sol con lógica, ¿no? Que es el sol a primera hora de la mañana, última de la tarde, o sea, no tomar el sol, que eso es todo lo contrario, sino ese sol bueno para nuestra salud, ¿no? Mira, a colación de eso, quiero, y que acabo de explicar, que acabo de hablar de antioxidantes, muy poca gente sabe que la melanina es el segundo prácticamente mayor antioxidante que tenemos, a la par de la melatonina. La melanina que produce nuestra piel cuando tomamos el sol es un súper antioxidante para compensar ese daño que podríamos recibir en nuestra piel por según qué tipo de radiaciones, sobre todo mediodía cuando está el ultravioleta. Entonces, ponerse moreno es bueno, porque nos Mm. está protegiendo de pues, ese daño oxidativo que, ojo, puede venir del sol, pero también puede venir de ti o de fuentes eh, externas, ¿no? Tóxicos que pueda haber en la comida, en los utensilios de cocina, en el ambiente, ¿no? De cosméticos, productos de higiene para el cuerpo, para la casa, para el hogar, bueno, un montón de fuentes podemos ahí ir encontrando toxinas que nos, que nos generen ese estrés oxidativo. Entonces, tener un buen sistema de gestión de esto, yo creo que es el foco que deberíamos poner todo el mundo, tal y como estamos hoy en día. Mm. A mí el tema sol me parece también súper interesante porque además hay mucho mito alrededor del el sol y, por ejemplo, el cáncer, ¿no? O sea, mito en el sentido de hay que saberlo hacer, pero dejar de exponerte a la luz solar, no al sol, a lo mejor tanto como a la luz solar, es vital, ¿no? Y está dentro de esto que estamos hablando de generar menos radicales libres y de la pregunta anterior, lo que me queda muy claro es que el estrés oxidativo es la antesala de la enfermedad, la antesala de la inflamación, la antesala del dolor crónico, ¿no? Oh, eso. Pues voy a bajar otra vez a la tierra, ¿vale? Porque Vale. nos hemos ido al Nos sol. hemos- Voy a bajar a la tierra porque una duda que tengo es, ¿da igual andar descalzo
por un césped o por la montaña. Por la montaña hay que elegirlo, o hay que irse acostumbrando, o por la arena de la playa. Da igual por donde estemos caminando, Ana. Pues realmente no da igual, porque va a haber más concentración de electrones en ese ambiente donde haya mayor conductividad. Entonces, normalmente la tierra mojada, el pasto, ¿sabéis ese césped, ¿no? que tiene la rosa a primeras horas de la mañana? Eso es genial. Va a haber ahí probablemente más electrones que en un ambiente muy seco, muy árido, ¿no? En una tierra muy árida que no tiene vegetación. No obstante, es mejor hacer ese earthing igualmente que no hacerlo. Entonces, por poderlo decir así de manera, en una escala, diría, siempre que se pueda, pasto, pasto. Si no se puede pasto, pues buscar algo lo más húmedo posible. Irte a playas, a arena, al agua del mar también. Y si no, las cascadas de alta montaña, también tenía una persona que me decía, si yo me siento una roca del Pirineo ahí encima de un río, pues eso también sería una opción, con los pies encima de esa piedra también sería una opción. Es difícil también medir la cantidad de electrones que hay, ¿no? en cada espacio, pero al final es conectarse con la Tierra, que realmente sea conductora, porque mucha gente piensa que descalzarse en casa hace el mismo efecto, pero no, porque las cerámicas, los suelos que podamos tener aislantes en casa, eso ya pierde la conductividad total. Entonces ahí no hace el mismo efecto. Hay que buscar naturaleza. Hay que buscar, o sea, es bueno. De hecho, hace poco tuve en el podcast a Jesús Serrano, Ujú. bueno, pues es un gran defensor del calzado minimalista, ¿no? Es bueno para la salud de nuestro pie ir descalzo, aunque sea en casa, ¿no? Pero no tiene ese efecto del earthing, ¿no? Te he visto en tu cuenta de Instagram ir con un medidor, ir descalza con un medidor. Sí, a ver, realmente no sé ahora mismo a qué vídeo te refieres, porque de tanto contenido ya no sé a qué te refieres, pero realmente yo ese medidor creo que el que viste es donde yo voy midiendo campos electromagnéticos, Ujú. pero en el interior de casa, pero no sé por qué fue ahora, no sé ese vídeo a qué Oye, venía. ¿qué relación hay entre el earthing y los baños de bosque? Vale, a ver, ambos tienen una relación, que es restablecer la relación que tiene nuestro cuerpo con la naturaleza. Antes me has dicho, bajemos a la tierra, pero me quedo un momentito más al sol y bajo enseguida a la Vale, tierra. sí, sí, sí. Nuestro cuerpo, como al final, pues eso, conduce la electricidad y tenemos al final, estamos viviendo en la Tierra, generamos, ¿no? Con ese flujo de electrones un campo magnético, que al final lo que hace es somos seres electromagnéticos. ¿Qué pasa al ser seres electromagnéticos? Que podemos interactuar con todas fuentes de electromagnetismo. Y el Sol es una fuente de electromagnetismo. Y del Sol descargamos información. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy bioquímica y cuando me di cuenta que antes de la bioquímica está esa física, flipé, ¿no? Porque cuando tú estás hablando de bioquímica muchas veces dices, ¿por qué esa hormona? ¿Por qué esta enzima? ¿Por qué esta reacción? Vale, pero en el espacio, dentro de la célula, ¿cómo sabe esta enzima que tiene que ir hasta aquí? Hay un pulso, un direccionamiento. Y es que la información de cómo se acercan es vibración. Y cómo se van generando cada uno de los procesos del día en nuestro cuerpo, en gran parte es gracias a ese ritmo circadiano, y ese ritmo circadiano se regula a través de la hora que es. ¿Y cómo lo sabemos eso? De la luz que hay fuera en el exterior. Entonces es muy importante tener en cuenta que en función de la cantidad y tipo de longitudes de onda que va emitiendo el sol a lo largo de su día, nuestro cuerpo sabrá qué procesos debe activar y no. Está más que demostrado que por la noche las enzimas digestivas no están a su pleno rendimiento a nivel de actividad enzimática. Entonces, empeñarse a hacer una acción fuera de ese horario no va a ser igual de beneficioso que hacerlo en horas que tenga coherencia a nivel solar. Entonces, eso era algo que quería decir también del sol, ¿no? De que lo necesitamos, no nos podemos aislar de ello. Y bajándolo un poco a tierra, volviendo a esos baños de bosque y volviendo a ese grounding, a ese earthing, quieren un poco lo mismo, ¿no? Reconectarnos nuestro cuerpo, hacer que vuelva a tener coherencia con los pulsos de la naturaleza. Lo que pasa que earthing y baños de bosque son un poco distintos, tienen ángulos distintos. El grounding se basa simplemente en hacer ese contacto directo con la superficie de la tierra, césped, arena, ya lo hemos dicho, y buscar ese intercambio o sea, recibir esos electrones para activar esos procesos bioeléctricos que reducen el estrés oxidativo, la inflamación y que nos
pueden llevar a prevenir, ¿no?, esas disfunciones y esas enfermedades modernas que tenemos hoy en día. El baño de bosque, aunque lo puedes hacer descalzo y de paso te haces el grounding, busca otra mirada, ¿no? Busca de hacer como si fuera una inmersión sensorial consciente con ese entorno con el que tú vas respirando más lento, desde una presencia plena, vas activando los sentidos. Digamos que el grounding pues podría ser como un poco más estático, el baño de bosque es como más encaminando, ¿no? Es como más, bueno, oliendo, tocando, percibiendo, cambiando de espacio. Es distinto, ¿no? Es como interactuando un poco más con esos estímulos externos que hay. Digamos que lo vería como un proceso más activo, el earthing más pasivo. Ambos totalmente complementarios y a veces difícil como te decía, poner un límite entre los dos porque cuando haces uno puedes estar haciendo el otro y viceversa. Es una maravilla. Pero también en los baños de bosque hablamos de las fitoncidas, ¿no? Que son esas sustancias o esos compuestos que liberan los árboles. ¿Y qué hace eso en nosotros, Ana? Pues mira, eso es un regalo que te llevas por estar ahí, ¿no? Eso es un regalo. Un regalo que, por ejemplo, ahora que se han puesto tanto de moda, no sé si luego vamos a hablar de ello, pero ahora que se han puesto de moda las mantas de grounding, eso no te lo llevas en casa con esas mantas, ¿no? Pero bueno, volviendo a las fitoncidas, son al final compuestos orgánicos volátiles que liberan los árboles, volátiles porque están en el aire, orgánicos porque su estructura es orgánica, y que nosotros podemos inhalar. Esas sustancias que las producen árboles como los pinos, los cipreses, los abedules, los eucaliptos, pues son al final sustancias que al árbol le sirven como defensa natural contra bacterias, hongos, insectos, pero cuando nosotros los respiramos, en nosotros tienen un efecto súper positivo también para reforzar nuestro sistema inmunitario. De hecho, hay estudios que dicen que si tú respiras ese aire natural por unas horas o por un tiempo, puedes incluso acumular una regulación y una mejor respuesta inmunitaria que te va a durar como 7 días después, ¿no? Como que lo acumulamos y a los 7 siguientes días estarás como un poco más reforzado. Y eso es súper positivo. ¿Cuánta gente se va a la montaña y dice, dirás que me he recuperado? Pues al final es eso, ¿no? Las fitoncidas tienen ese efecto en nuestro organismo y concretamente en un tipo de célula inmunitaria que son las natural killers, muy importante para esa respuesta inmediata. Entonces es muy curioso En ese nuestro tema. sistema inmunológico, ¿cierto? Las natural killers. Exacto, sí. Vale. Bueno, o sea, yo debo ser hipersensible a las fitoncidas porque es que llego al campo y se me pone la cara ya que se me transforma, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que soy súper sensible a esa energía de la tierra. ¿Cómo dirías que podríamos hacer un baño de bosque bien hecho? ¿Es igual un paseíto que me doy yo por un parque a un baño de bosque? No, desde luego que no. El baño de bosque te da la oportunidad de llevarte un beneficio extra. Está claro que dar un paseo, aunque sea entre pausas, ¿no? En el trabajo y sea charlando con el compañero o lo que sea, te va a traer algo positivo. Vas a estar en el exterior, que eso ya es mucho, tomando luz natural, que eso ya es mucho. Vas a estar igualmente seguro en un entorno natural, que ya es, pero un baño de bosque es una experiencia mucho más inmersiva, en la que yo diría que para hacerlo bien es mucho mejor irse al silencio, a la quietud, a la presencia, al estar con uno mismo, al intentar bajar esas revoluciones y conectar con el entorno al que pocas veces le prestamos activamente atención. Es ir en búsqueda de hacer eso. Y si por el proceso te descalzas y te llevas el grounding, pues está genial. Y si no, también decir que de los árboles y de la naturaleza tú vas inhalando también electrones. Entonces, vale, no es lo mismo que poner los pies en el suelo, pero sí ese aire recargado te va a recargar también de electrones y es algo que hoy en día tenemos muy desconectado, el inhalar oxígeno y nitrógeno bien nutrido, bien cargado, porque el ambiente de aire que tenemos en los interiores de las casas, de los apartamentos, incluso de las ciudades o de los pueblos, está súper desnutrido. Ese aire cambia mucho cuando te vas a la naturaleza, porque ese aire va más cargado de esos aniones, de esos electrones, y eso es muy chulo. Y también, si luego nos da tiempo, comentaros que hay un dispositivo español que está siendo una absoluta revolución, porque consigue hacer que el aire de dentro de los hogares sea como ese aire de la naturaleza. Entonces, ese baño de bosque inhalado lo podemos tener en casa si queremos. Luego os cuento más si queréis. Qué interesante, pero fíjate que me voy a quedar ahora mismo, aunque luego retomemos eso,
con ese momento que has dicho de reconectar, ¿no? El otro día leía un libro que es una preciosidad, que lo que hablaba es de cómo antiguamente, en otras culturas, realmente la conexión de las personas con la naturaleza era absoluta. Estábamos al mismo nivel, naturaleza y hombre. ¿Qué pasa? Que poco a poco nos hemos ido distanciando y nos hemos ido desconectando y nos falta una parte esencial, ¿no? Y entonces antes tú decías, oye, hay que ir a la naturaleza, hay que reconectar, y ahí hablamos de tocar el alma, ¿no? De estar ya en ese momento de tocarnos y de reconectar algo que está dentro del concepto de salud, esa parte más espiritual. Y no me refiero a religión, me refiero a la espiritualidad, a conectarte con algo más allá de tu cuerpo físico, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú esta parte de reconectar? O sea, ¿a ti te ha sido una práctica que te ha ayudado a reconectar con esa parte? Totalmente, totalmente. Yo me he dado cuenta y he sido consciente durante esas prácticas que he conseguido reconectar con algo más profundo de mí, con el sentido de mi vida, con mi misión, ¿no? Porque a veces es como que nos asignamos tareas, misiones o objetivos en base al flujo del entorno, de la vida, de que estudias algo y te condiciona para ser algo, ¿no? O estás en una, pues bueno, en un ambiente, pues yo qué sé, como familia, como pareja, como tal, en que la vida va, y tú vas subido a ese carro sin a veces pararte a ver, ¿no? Incluso replantearte si eso no, donde quieres estar o donde desde el corazón y no tanto desde la mente eliges estar. Entonces, el poder hacer esos mini retiros propios, conscientes, irte a ese espacio, a mí me ha ayudado a parar y a darme cuenta de que hay algo más profundo, ¿no? Que eres, estás tú ahí, ¿no? Entonces, bueno, tú desde otro lugar, no tanto desde el ego, sino desde ese ser, ¿no? Más profundo y más tú. A mí me ha ayudado eso, a acompañarme en ese proceso de cuidarme desde ese punto mm, vital, vital y natural, ¿no? Te diría, si no, todo lo demás es muy sintético y ya no sabes ni para qué estás aquí, ¿no? Yo tengo una experiencia bastante parecida a la que tú estás contando, y muchas veces hay personas que cuando acompañamos a cambiar hábitos, pues dicen, cuando les hablas de meditación, dicen, no, es que yo soy incapaz de meditar. Bueno, es que meditar se puede meditar de muchas formas y esta es una de ellas. Caminando en la naturaleza, o sea, si algún día tienes un malestar, ¿no? Con tu pareja, en el trabajo, coge y vete al campo y vete a dar ese paseo, ese baño de bosque. Si puedes hacer earthing, mucho mejor, pero es una forma de ayudar a nuestro sistema nervioso a bajar ese ritmo y sobre todo a conectar. Bajas el ritmo de tu cuerpo y te conectas un poquito más arriba, que nos da mucha información, ¿cierto? Totalmente. Bueno, pues quiero volver otra vez a retomar esa parte de el earthing y lo que hablabas antes. Porque, bueno, lo primero, quiero saber qué mitos hay sobre el earthing, porque habrá mitos como en todo, ¿no? Como en Tenemos todo. demasiada información y tiene que haber mitos. Eso. Pues mira, uno de los más comunes, que no sé si sería un mito, yo creo que sí, o una creencia, vamos a decirlo así. Mucha gente cree que eso, descalzándose en su casa, ya hace grounding y no, no. O ponerse a lo mejor en algún sitio donde haya un parque que por debajo pase una línea de metro, muy cerquita, muy pegado. Siempre es mejor donde bajo del suelo no haya materiales que puedan aislar o frenar la conductividad, ¿vale? Entonces, Ujú. yo no sé si, ya os digo, no sé si sería un mito o una creencia, pero sería eso. No haría tanto efecto hacerlo en ese lugar y desde luego en casa no haría el efecto que lo tienes que sí haría, ¿no? Que sí que lo tendrías en la naturaleza, donde tú harías un agujero y harías y sacarías tierra y tierra y tierra y tierra y no habría nada más allí debajo, ¿no? Entonces, esa sería como la primera cosa. Luego, pues mira, otra creencia, me voy al otro lugar, al otro lado, es que muchas veces ya hay gente que se polariza a tal nivel que dice que con grounding todo se puede solucionar. Realmente no es así. Yo siempre soy de las que digo de que puedes beber la mejor agua, puedes respirar el mejor aire, puedes tomar la mejor comida, pero nada es milagroso.
yo soy de las que pienso y siento que la salud al final es una conformación y un equilibrio de todas esas áreas. Polarizarte a solo tener como expectativa que aquello te va a hacer salir de ahí es difícil, ¿no? Entonces yo siempre soy de las que prefiero acompañar a las personas a que no busquen el todo o el nada o la perfección o la imperfección, no, que lo hagan adaptable a su vida para que ese hábito, ¿no? O esa acción le beneficie de manera constante, ¿no? Entonces, con el tema del earthing, vale, si estás pasando un duelo muy grave y eso te ha llevado a que a nivel emocional estés muy, muy, muy mal, por irte a poner todos los días la cabeza 24 horas al suelo, no, probablemente no vendrá una iluminación y de repente se me va a pasar, no. Que te va a acompañar y va a ser una herramienta clave en el proceso para que te sea más fácil salir de ahí, claro que sí, pero como otras cosas que deberías hacer también, no solamente eso, ¿no? Entonces, es ese mito, ¿no? De con el grounding todo, vale, no, el grounding al final nos da esos electrones que son la base de nuestra salud, pero no se basa solamente en eso. Si tienes deficiencia de algún mineral, ese cofactor enzimático lo necesitas y quizá el grounding no te lo dé, ¿no? Entonces es un poco eso, quitar la expectativa de que lo cura todo, por decirlo así. Ujú. Ayuda sí, pero milagroso. Yo estoy 100% de acuerdo contigo que al final se trata de un equilibrio, que hay que conectar con muchas cosas. La alimentación es una parte fundamental, que antes decías, ¿no? Lo del aire que está poco nutrido, ¿no? No nos vamos a meter en alimentos, porque lo de los alimentos y los nutrientes que tenemos ahora en los alimentos, bueno, daría para otro podcast completo porque estamos realmente desnutridos con lo que nos da la tierra, que nos tendría que nutrir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo allí, pero sí que tenemos que hacer un equilibrio en todo, en todo lo que suele ser hábitos de vida saludable y este va a ser uno de ellos que nos va a acompañar. Sí que me gustaría que me hablaras sobre los productos como las sábanas o alfombrillas conductoras que antes has comentado. ¿Esto es útil? ¿Es algo marketingiano? Cuéntame. Vale, como os comentaba, ¿no? Con el círculo de Zenfers y Memfers y Zenfers, de todos los que estamos en ese ambiente de estudio, ¿no? De qué ocurre con esa conexión con las frecuencias electromagnéticas naturales y artificiales en las que estamos nosotros inmersos, nos dimos cuenta, ¿no? De que la idea o la intención es muy buena. Lo que pasa que la puesta en práctica se complica. ¿Por qué? Porque sí, la manta eléctrica funciona, pero hay que tener en cuenta de que hay un tema que es donde arranca el problema de las corrientes electromagnéticas artificiales y ahí sí que voy a intentar ser lo más simple posible para que se me entienda, ¿no? Pero en gran parte todas esas radiaciones artificiales afectan mucho a nuestro cuerpo por un principio muy importante de física cuántica, ¿vale? Y es que los electrones, los fotones que van por esas ondas electromagnéticas, imaginaros como si tuvieran un polo, ¿no? Una orientación. Pues cuando desde las telecomunicaciones se va modulando esa orientación de esos polos porque hacen que las ondas vayan moduladas y demás, el spin, que es esa orientación del propio fotón, del propio electrón, se rota, cambia un poquito esa polaridad. Entonces, cuando pasa a través de nuestro cuerpo se desgasta, por decirlo de alguna manera, para intentar corregir eso. ¿No? Es como que hay como una perturbación y nos descoloca y eso nos va desgastando. Entonces, cuando vamos ahí, entendemos que esos electrones, ¿no? O esas fuentes artificiales perturbadas son las que a nosotros nos generan un problema añadido en el tema en términos de electrosmog. Quizá me estoy poniendo en algo muy técnico que estoy queriendo explicar muy, muy rápido y da para otro podcast entero esto que acabo de decir, pero con ello lo que me refiero es que si yo conecto mi manta eléctrica al enchufe de mi pared, lo que estoy olvidando o dejando atrás son dos cosas principalmente. Una, que para que eso funcione bien, la toma tierra de mi casa tiene que estar impoluta. Y dos, que dentro de la corriente alternante del cableado de mi casa hay una cantidad de armónicos y transitores que si yo no los tengo controlados, va a generar una cosa, un fenómeno que se llama electricidad sucia. Entonces,
Esas dos cosas pueden hacer que, aunque la intención de la manta eléctrica sea recargarte, te esté perturbando por ese electrosmog, esa neblina y esa perturbación por tener una mala toma tierra o mucha electricidad sucia metida en el cableado de tu casa. ¿Cómo lo sabes eso? Se puede medir. Puedes contar con nosotros y te ayudamos a saberlo, cómo hacerlo. Pero eso, ¿no? Mucha gente, quizá en ciudades, tiene, ¿no? El pensamiento de ya que no voy al campo a hacer grounding, me compro una manta. Y se está olvidando que el vivir en una finca, que hay no sé cuántos vecinos, que a tu propia casa puede generarlo, ¿eh? Pero muchos vecinos, no sé cuántas wifi, no sé cuántos electrodomésticos hay enchufados, las placas solares, lo que sea, todo eso va generando ese ruido dentro del cableado de la pared y esa perturbación, ¿no? Si yo no me aseguro que ese cableado está limpio y que mi toma tierra está bien, puede ser incluso más perjudicial a largo plazo que beneficioso. Entonces, si tú te aseguras de que en tu propia casa tu toma tierra está perfecta y te has limpiado toda la electricidad sucia y lo tienes controlado, vale, pero ¿cuánta gente realmente hace eso? Muy poca. O tienes los dispositivos para medirlo o cuentas con un Tenfer que te pueda ayudar a ello, o es un poco tal. Yo ante todo le digo a esa persona, si no lo vas a hacer así, bien hecho, mejor que te vayas al campo. Prioriza tu vida, si es tan importante para ti, busca hacerlo de manera natural, ¿no? Porque te vas a llevar además otros muchos beneficios, como puede ser eso, la exposición a luz natural, el inhalar un aire un poco más decente de lo que tenemos, bastante más decente de lo que tenemos en los hogares, entonces, bueno, intentar ahí, ¿no? No sé si es la respuesta más adecuada que No, es buscaba hacer. perfecta, o sea, y al final es como querer trampear, ¿no? La práctica que tiene más lógica, ¿no? Que es irte al campo y descalzarte en el campo, ¿no? No en tu casa. Mm, O sea, no con una manta o eléctrica que al final podemos imitar a la naturaleza, pero no va a ser nunca tan potente como la propia naturaleza, ¿no? mm. Sobre Eh, todo por ese contacto cercano, como estás tocando ese dispositivo ahí, ¿no? Ana, mucha gente se estará preguntando, ¿esto es una moda o tiene base científica? Tiene bastante base científica. De hecho, les invito a que paseen por PubMed, ¿Mm? que ahí hay una montonada de artículos científicos que los podéis buscar, que estén revisados a pares y sin conflictos de intereses, donde ahí se ve claramente, ¿no? Que ya hay potencialidad de evidencia científica que demuestra que el hacer ese, o sea, que existen los electrones biodisponibles en la Tierra y que nuestro cuerpo los puede absorber y la relación directa que hay después con esa mejor gestión de ese estrés oxidativo, disminución de inflamación, de dolores crónicos, por ahí. Y después, pues también entender a nivel celular cómo funcionan nuestras células, eso que comentaba del voltaje, de los canales iónicos dependientes de voltaje, para entender el por qué esas cargas se distribuyen dentro de nuestro cuerpo de una manera u de otra y por qué es tan importante al final recargarnos de electrones y gestionar los radicales libres y demás. Entonces, ahí Podemos encontrar toda la parte científica en PubMed, fenomenal. Y a la hora de la práctica, ¿vale? ¿Cómo nos aconsejas? Porque claro, a ver, podemos decir todos los días irte al campo es bastante complicado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas veces podemos hacer? O sea, ¿es el mínimo recomendable? Cuéntanos un poco, Ana, cómo nos aconsejas comenzar con esta práctica. pues empezar a arrancar, ¿no? Con visualizarte a ti y a los demás, como si fuéramos, no sé si recordáis los Sims, que tenían aquí como un diamantito, no sé qué tenían, y veías el nivel, ¿no? De cada parámetro que le quedaba, ¿no? Un verde si estaba, se acababa de hacer algo y luego le iba bajando. Pues imaginarnos a nosotros como eso, literalmente como esas pilas, esas baterías que van bajando. Entonces, cada segundo, cada instante que tú puedas conectarte con la naturaleza va a sumar a que recuperes electrones. Ana, ¿cuál es el mínimo? El mínimo va a depender de ti, va a depender de cómo estés de predispuesto a nivel genético, cómo estén tus células y con todos los procesos que vayas llevando en ese momento a cabo, cuál sea tu exposoma, es decir, en qué ambiente electromagnético tú te muevas. Va a depender de tantas cosas que no hay un mínimo estandarizado para cada uno. Si pudiera mojarme, diría que algo considerable sería hacer minimísimo 20-30 minutos al día. Pero es que si son 5 mejor que cero. Entonces, ese mínimo realmente se lo puede poner cada uno en base a la realidad, ¿no? Entonces, yo siempre al final recomiendo el ubica en tu zona algún sitio donde tú sepas que de manera relativamente accesible y fácil encuentres un césped, un campo, una arena, una playa, algo para hacer grounding. Y cuando lo tengas localizado,
Busca eso, no pienses en, no, es que si no estoy una hora ahí conectado no va a hacer nada. No, sí va a hacer menos que no hacerlo. Entonces, cada uno que se ponga su estándar donde pueda y si son 5 minutos o es uno, es uno. Quitarte los zapatos, los calcetines y conectar ahí el tiempo que puedas. Ninguna suela eh, permite que te conectes, ¿no? Por muy suela finita que sea de un material concreto. Hay algunos materiales que dicen ser y han demostrado ser más conductores. Entonces esa conducción podría hacer que lo recibieras, pero nada como el contacto directo. Nada, Vale. nada. De hecho, me encanta esta pregunta porque mucha gente pues piensa eso, earthing, grounding, pies a la tierra, pero quiero comentar también que las personas que, por ejemplo, tienen algún metal en su cuerpo tipo prótesis o han tenido algunas fracturas importantes en su cuerpo, alguna hernia, puede hacer que la conductividad eléctrica dentro de ese propio cuerpo no fluya igual. Entonces, ahí recomendaría que esas personas que saben seguro que tienen estructuralmente algo que podría impedir el flujo de electrones, busquen siempre exponer el máximo de cuerpo sobre la tierra, que hagan grounding tumbados y que la cabeza la pongan en el suelo también, porque en la cabeza es muy importante que no falten electrones en el cerebro, muy importante. Entonces, ahí a veces necesitamos ese contacto, ¿no? con esas partes de nuestro cuerpo que lo reciban ahí de manera directa. Muy importante O esto. sea, que no es solo caminar con los pies, sino también tumbarte en el suelo. Y si no tienes mucho tiempo, que dices, tengo 5 minutos, pues si es en verano y vas en tirantes, pantalón corto, túmbate. Túmbate porque vas a Ah, tener mayor superficie de absorción por menos tiempo. Entonces va a ser como más efectivo o provechoso el tiempo que estés ahí. antes nos has dejado un poco ahí con la intriga del tema del aire. Vale. Cuéntanos un poco más sobre el Vale. aire, sobre la salud del aire, ¿no? Exactamente. Pues del mismo modo que antes pisábamos un poquito el tema de la alimentación, ¿no? De que al final lo que buscamos de la alimentación es nutrirnos, es obtener esos nutrientes que nos van a hacer poder vivir mejor y vivir más, ¿no? Pues de los alimentos al final hay mucho que hablar y no quiero entrar, pero a nivel de aire, el aire también nos nutre porque nos aporta algo que es vital para nuestra vida, que es el oxígeno, ¿no? Poder respirar. Entonces tenemos que entender que la biodisponibilidad, por decirlo de alguna manera, o la cantidad de nutrirnos o de efecto de cumplido que hace el oxígeno cuando lo inhalamos, depende en parte también de esa carga eléctrica que tiene y también de esa combinación, ¿no? con el resto de partículas que pueden haber en el ambiente. Se sabe que un ambiente denso, cargado de toxinas, desnutre la molécula de oxígeno, entonces nosotros, por la misma cantidad de aire que inhalamos, no recibimos ese check completo hasta arriba de el efecto que buscábamos del aire, ¿no? Entonces, ya se ha visto qué hacían antes, antiguamente, cuando una persona enfermaba. Se la llevaban a la naturaleza. En los hospitales había terrazas, los exponían al exterior. ¿Por qué? Porque en el exterior, la propia naturaleza, los flujos de aire, los árboles renuevan y activan ese oxígeno, ese nitrógeno, los recargan de nuevo de esos electrones, haciendo que ese aire sea más biodisponible a nivel de aniones para que cuando lo recibimos, pues podamos cumplir con esas expectativas de nutrirnos y de gestionar el estrés oxidativo. Entonces, voy a resumir súper brevemente cuál es este dispositivo, cómo nació, dónde nació y cuál es la intención o el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Es un dispositivo que se llama Bio y está fabricado en España. Su inventor, Pedro Llana, él es un apasionado del mundo de la salud. Desde hace muchísimos años se dedica pues eso, a ocuparse, ¿no? A cómo mejorar la salud de las personas. Y desde su ámbito y desde su área, desde esa parte pues más de la ingeniería bio, ¿no? Se dio cuenta de que en las casas las personas no estaban respirando un aire nutrido, ¿no? Muchos tomamos suplementos nutricionales, pero en el aire, ¿qué, no? Se podía filtrar el aire, pero más allá de filtrar y quitar las toxinas, no había como nada más intencionado a poder nutrirnos de nuevo. Entonces se desarrolló todo lo que venía a ser el proyecto Bio hasta que ya hace más de 5 años que muchas personas disfrutan de tener un Bio en su casa. El Bio es un dispositivo que lo que hace es generar en tu habitación donde se duerme, y ahora explico por qué donde se duerme, que sea una cámara bioenergética antioxidante. Cuando se duerme, pasamos 8 horas casi tumbados en la cama, estamos solo respirando aire, ¿no? Ujú. Aire y aire. ¿Qué pasaría si ese aire estuviera más nutrido? Conseguiríamos
que por las mismas horas de descanso y durmiendo, nuestro cuerpo se sanará más. Entonces descubrieron, ¿no? Se dieron cuenta que BO primero quita toda la nanotoxicidad ambiental con un sistema de filtros bastante complejo que lleva el dispositivo y luego genera plasma iónico frío. El plasma iónico frío, la gente que esté bastante puesta en el mundo de la medicina pues, regenerativa y anti-aging, sabrá que en la medicina del plasma hay un temazo, ¿no? Pues se dieron cuenta que el bio consigue generar ese plasma iónico frío que es el mismo que se da en las tormentas eléctricas, en las auroras boreales. ¿Qué pasa cuando tú ha llovido y te vas al campo? Que de repente respiras y dices, ¡guau! Me he renovado, me he regenerado. Te vas a una cascada cuando estás en el mar, ¿no? Con las olas. Guay, inhalas eso y te... Vale, ¿por qué? Porque ese plasma iónico frío que se genera en la naturaleza lo que hace es recargar ese aire de esos electrones. Entonces, Bio lo que hace es, después de haber conseguido limpiar todas las toxinas que hay en el ambiente, recargártelo. Y te devuelve a través de un flujo laminar ese aire cargado de oxígeno positivo, de esos aniones, ¿no? que te van a permitir estar a ti más saludable. Ya hay multitud de universidades y centros aquí en España que lo han demostrado. Hay bastante ya literatura científica publicada en estos años con el dispositivo de BO, muchos hospitales, incluso equipos como el COE, el Comité Olímpico Español, equipos de fútbol, de deportes y muchas otras personas de a pie que pues tenemos también este bio. Entonces, para las personas que viven, yo creo que todo el mundo pues estaría mejor que durmiera con un bio, pero toda la gente que vive en entornos donde le es imposible hacer grounding, que dices, yo no vivo al campo pastando con las vacas, vivo en una oficina hiperconectado, esa persona, tener esa herramienta como plus le puede cambiar la vida. Así es como lo estamos viendo en algunos pacientes, ¿no? Sobre todo yo lo veo en esas personas que pues o se preocupan por cuidar de su salud y quieren hacer medicina preventiva, salud preventiva, o ya en personas que están en estados de, pues eso, de procesos de enfermedad o disfunción en las que este plus les da un cambio en sus vidas. Hay ahora un último estudio que se ha hecho sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, en Alzheimer y Parkinson, porque al final en esas enfermedades y relacionándolo con el sueño, durante las fases del sueño, una de las misiones de nuestro cuerpo es que el sistema linfático cerebral se active y limpiemos todos esos desechos y esa basura cerebral que se ha ido acumulando a lo largo del día. Por eso es tan importante reparar y que el sueño sea profundo. ¿Qué hay en la noche? Pues como he comentado antes, la melatonina es un gran antioxidante que nos ayuda a que gestionemos ese estrés oxidativo. Y segundo, que tendría, ¿no? que haber, pues eso, disponibilidad de electrones para que eso se pudiera gestionar también. Entonces, al final, Bio, como lo que hace es limpiarte la nanotoxicidad e inducir en ti ese efecto antioxidante gracias a esos aniones, está ayudando mucho a que las personas duerman mejor y que si tienen problemas de enfermedades neurodegenerativas, les ayudan muchísimo a quitar toda esa porquería que se va acumulando a nivel cerebral. Entonces, se convierte en un muy buen aliado que quien le interese saber más, pues obviamente me puede escribir y les cuento. Pero básicamente es eso, ¿no? Que siempre hay que buscar dentro de tu estilo de vida aquellas microacciones que puedes ir tomando conscientemente para mejorar tu salud y hacerlo sostenible. Porque al final las expectativas pueden ser muy grandes y todos desearíamos teletrabajar con los pies en la playa o en el campo, pero a veces pues no se puede, ¿no? Entonces, vale, haciéndolo realista, ¿qué pequeñitos pasos puedo decidir tomar hoy para que ese nuevo hábito sea adherente? Perfecto, perfecto. Ojalá nos quedemos con esos buenos hábitos para siempre, pero a veces es verdad que tenemos, ¿no? Como idas y venidas en la vida y lo que yo siempre digo es que lo que tenemos es que saber volver al camino, ¿no? El volvernos a reequilibrar. Entonces, todas estas formas de llegar a una salud integral nos va a ayudar a tener un mejor bienestar y sobre todo que es que vamos a vivir muchísimos años, que vivamos bien, ¿no? Que vivamos en salud y con la energía suficiente como para ser autosuficientes cuando tengamos 80, 90 o 100 años, ¿no? Bueno, Ana, por ir aterrizando ya al final de la entrevista, siempre pido dos cosas. Una es, primero, ¿qué libro recomendarías a tu mejor amiga o a tu mejor amigo? Y ¿quién crees? O sea, mi empeño es en dar otra visión de la salud, una salud
pues regenerativa, una salud natural, una salud consciente. Entonces, en este enfoque, ¿quién crees que debería de estar en estos micrófonos? Pues mira, como libro os voy a recomendar a todo el mundo porque creo que el earthing es un temazo y también está muy relacionado todo el tema de la contaminación electromagnética. Entonces, mi mayor maestro y inspiración de donde quien he aprendido todo es Joaquín Machado, que lo podéis buscar. Él es el fundador de Noxtac y del Instituto CEIA y él está escribiendo, vaya, una trilogía de libros que se llaman Sin miedo al voltaje. De momento solo tenemos publicado el primero, que se llama Contaminación electromagnética. Es un volumen importante y leerte este libro es meterte dentro en este proceso. Él fue el inventor y el que patentó los sistemas de filtrado Espiro, ¿vale? Y esos sistemas de filtrado Espiro están ayudando a muchísimas personas a todos los niveles, ¿eh? Sobre todo a los electrohipersensibles, a que puedan vivir mejor, porque es un sistema que lo que consigue es repolarizar esos electrones, esos fotones que están perturbados a nivel de artificial, ¿no? Entonces, Spiro, de verdad, llevarlo en el móvil, colgado en la tripa, está siendo para estructurar el agua una revolución. En el libro se cuenta más de eso y es un librazo para todo, ¿eh? Para todo. Así que ese sería el libro. Y si tengo que decirte quién creo que debería estar aquí, pues me vas a permitir, Sara, que, que piense en un súper compañero y amigo que se llama Carlos Zenalmor y que es un psiquiatra súper consciente, súper integrativo, resonamos un montón y está súper especializado en em, intentar ayudar a las personas a salir de ese estado de burnout vital, laboral y también en muchos casos a nivel pues eso, personas que a nivel de trabajo están muy, muy saturadas, pero también de vida. Me encanta su enfoque integrativo. Él, de hecho, es de Madrid y hace unos años estaba en el hospital, decidió dejar esa vida que estaba llevando a cabo y marcharse a los Pirineos. Él es un gran ejemplo de ese cambio de vida y de esa reconexión con la naturaleza. Ahora hace esquí de alta montaña, bueno, vive súper, súper, súper conectado. Entonces, ya que venimos de hablar de eso, creo que el traer esa conciencia, ¿no?, de la naturaleza a esos procesos emocionales, por desgracia ahora hay muchísima gente que tenemos un mundo que va tan rápido, tan, 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 tan rápido, que cuesta tanto de asumir, que el enfoque que él nos va a poder dar desde el estrés y el llevar la vida puede ser muy top y puede aportar mucho, mucho valor al podcast. Así que yo encantada de que viniera y verle y de todo lo que podía ayudar Pues, a las personas. Ana, seguro que será un auténtico lujo tener aquí a Carlos y muy agradecida por recomendárnoslo y agradecida a ti. Ya hemos visto cómo volver a la tierra en el fondo es volver a nosotros, porque hay algo en el contacto de la naturaleza que no solo nos calma, nos recuerda lo que somos. Y ojalá esta conversación haya despertado curiosidad, pero sobre todo deseo de experimentar por nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, Ana, por reconectarnos. Y os puedo decir que podéis encontrar a Ana en las redes como Ana Montes Health Coach. Tienes también una página web con el mismo nombre y dejaremos las notas en el capítulo por si alguien está interesado en contactar y conectar contigo, ¿no? Nunca mejor dicho. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Sara, por la oportunidad, por ese entorno, ese proceso que se ha podido dar para seguir ayudando y ayudar a ayudar. Entonces, gracias a ti por este podcast y por confiar con todos nosotros y aportar valor a todo el mundo. Y sí, me pueden encontrar como Ana Health Coach o Ana Montes PNI, me pueden encontrar y escribirme y yo estaré encantada de escuchar y ayudar. Esa es mi misión de vida. Gracias, Sara. Genial, Ana. Y me despido de todos vosotros. Como siempre, recordaros, decide con toda paz, pero decide con conciencia. Un abrazo y hasta el próximo episodio.